Imagina que un día, todo tu ejército es derrotado y terminas capturado por una de las 7 guerreras legendarias del imperio, pero en lugar de ejecutarte, ella ve tu potencial y decide que seas su dueño, o quizás algo más que eso. Lo que no esperaba era que demostrarías tener una fuerza y determinación que rivalizan con la suya, atrayendo así la atención de otras poderosas y hermosas guerreras que también querrán algo de ti. Segundos después de la liberación de la habilidad definitiva de las Vanadis, una ola de mana ardiente iluminó los cielos y arrasó el campo de batalla con una lluvia de fuego, dejando tras de sí solo tierra quemada y cuerpos sin vida. Tigre Burmudborn, único sobreviviente de aquella masacre, contempló con rabia cómo la séptima Vanadis aniquilaba todo lo que alguna vez protegió. Sin más opciones y decidido a que sus muertos no fueran en vano, se lanzó contra ella a una costa de su vida. Con solo 4 flechas en su carcaj, eliminó 2 obstáculos iniciales y usando el poder del artefacto sagrado, impulsó su cuerpo por sobre los cadáveres de los caballos. Se acercó mientras su tercera flecha era desviada. La última no bastó, la Vanadis lo interceptó, lo derribó sin piedad y con la espada sobre su rostro, se presentó como Eleonora Viltaria, anunciando que él le pertenecía. Al día siguiente, Tigre despertó prisionero, con una espada apuntando a su garganta. En la oficina de Eleonora, ella le exigía que renunciara a Alsacia, su tierra natal, pero él no cedería. Entonces la Vanadis declaró que tenía una orden especial para él frente a sus tropas. Durante un ejercicio de tiro, le entregaron un arco manipulado con intención de humillarlo. Fue entonces cuando un asesino apareció entre los muros, con su objetivo puesto en la comandante. Reaccionando al instante, Tigre desató el poder dormido en su arco sagrado, la Evatein, generando un torbellino que desvió el ataque y destrozó el proyectil enemigo. Cuando el asesino intentó escapar, Tigre disparó a más de 300 metros y lo detuvo de un solo tiro. Los soldados quedaron perplejos, no entendían cómo podía dominar un arco alterado. Eleonora, impresionada, finalizó la prueba y lo aceptó oficialmente como vasallo de Leitmeritz. Más tarde, en la sala de mando, Eleonora se disculpó por el arco manipulado. Planeaba ejecutar a los 3 soldados responsables, pero Tigre intercedió por ellos. Aquella compasión, unida a su impresionante habilidad, dejó una marca en ella. Había oído sobre su hazaña la noche anterior, cuando dirigió a 300 hombres contra un ejército de 25.000. Su valentía era innegable. Aunque le pidió que sirviera como su caballero, él se negó. Aún tenía un hogar que proteger. Al salir, fue abordado por un joven soldado calvo que se disculpaba por su apariencia. Tigre le pidió perdón, pero el soldado juró mantener su cabeza rapada como forma de redimirse por haber saboteado el arco. Mientras tanto, las sirvientas del castillo fantaseaban descaradamente con Tigre. Su destreza con el arco atraía la atención de todos. Incluso los jóvenes del campamento lo envidiaban. Buscando algo de privacidad, intentó ducharse en solitario, pero se topó con un pequeño dragón. Allí conoció a Limalisha, su segunda al mando, quien le explicó que se trataba de Luni, la mascota dragón de Eleonora. Más tarde, mientras revolvía sus cosas, Tigre se preguntaba por el trato tan cercano de Eleonora, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un visitante inesperado. Era Bertrand, su fiel mayordomo, quien le informaba que el duque Thenardier estaba enviando tropas hacia Alsacia. En ese momento, en otro lugar, el propio Thenardier ordenaba a su hijo, Sion Thenardier, marchar con 3.000 soldados y dragones hacia Alsacia. Quería destruir todo lo que Tigre había construido. Sion, cruel y arrogante, prometió arrasar la tierra del arquero. De vuelta en Leitmeritz, Tigre se preparaba para partir. Al ver el atuendo de batalla de Eleonora, le prometió regresar con vida. Aunque él mismo dudaba de su éxito, era solo un arquero contra un ejército de miles. Ella, firme, no se lo impediría, pero su expresión reflejaba algo más. Fue entonces cuando Tigre comprendió que Eleonora lo había perdonado desde el inicio, y que quizás solo esperaba una razón real para ponerse de su lado. Mientras los soldados de Leitmeritz se preguntaban si Tigre Burmudborn había perdido la cabeza, Eleonora Viltaria comenzó a reír, sorprendida por la determinación de aquel joven noble. Aunque superado en fuerza y número, Tigre había demostrado más coraje que muchos de sus hombres. Para Eleonora parecía que por fin había encontrado al hombre que buscaba. A cambio de su apoyo militar, exigió su lealtad y el control total de Alsacia. Tigre aceptó sin dudarlo, y en respuesta, Eleonora alzó su espada y ordenó la marcha. Durante la noche, las tropas avanzaron rumbo a Alsacia. Eleonora no apartaba los ojos de Tigre, recordando cómo había irrumpido en su sala de mando sin protección. Incluso Limalisha se burlaba de su aspecto descuidado. Pero mientras lo ayudaban a prepararse, Eleonora se tomó un momento para arreglar su cabello, como si algo más personal despertara en ella. Mientras tanto, los ciudadanos evacuaban hacia el templo. En la mansión, Tita, su doncella de infancia, esperaba el regreso de Tigre con la esperanza intacta. Las fuerzas de Thenardier, lideradas por Sion Thenardier, irrumpieron en la ciudad. Mientras saqueaban sin piedad, Sion se dirigió a la mansión de los Born, convencido de que allí hallaría diversión. Tita, enfrentada al miedo, recordó los años junto a Tigre y juró defender su hogar. Sion ignoró sus súplicas y con sadismo comenzó a humillarla, pero justo cuando parecía no haber salida, una flecha atravesó su mano. Tigre apareció montado, disparando con precisión. Ordenó a Tita saltar y en una maniobra arriesgada, la atrapó antes de caer. Eleonora, desde lo alto, lanzó sus espadas encantadas para frenarlo, permitiéndoles aterrizar con seguridad. Allí Tigre comprendió que la espada de Eleonora
Eleonora estaba vinculada al espíritu del viento Arifar y que gracias a ese pacto dominaba el aire mismo. Mientras los soldados enemigos avanzaban, Tigre descubrió que el arco de Tita había sido destruido durante el asalto. Ella explicó que lo hizo para proteger su arma sagrada y le confesó que siempre creyó en su regreso. Al verlos abrazarse, Eleonora sintió celos, preguntándose si su tipo eran las chicas frágiles y sumisas, pero el momento se interrumpió cuando Tigre detectó una flecha y con un disparo rápido eliminó al atacante de un tiro al ojo. Aunque herido en la mano, Tigre se mantuvo firme. Tita improvisó un vendaje con su falda y él aseguró estar listo para seguir luchando. El ejército de Leitmeritz cargó con nueva fuerza, pero el arco de Tigre estaba dañado. Fue entonces cuando recordó el arco sagrado que su padre le había entregado, una reliquia supuestamente bendecida por el dios de la guerra. Al tensarlo, el aura liberada alteró el entorno, haciendo fluir la energía misma de la naturaleza. Horas más tarde, 300 enemigos habían caído, solo 2 escuadrones enemigos seguían reorganizándose. En consejo de guerra, Eleonora y sus comandantes discutían sus siguientes movimientos. Tigre señaló en el mapa un punto clave, las llanuras de Molsheim. Al caer la tarde, el ejército se posicionó, con los soldados de Thenardier preparados. Eleonora y Tigre encabezaron la caballería en un ataque frontal. Los arqueros enemigos dispararon, pero Eleonora canalizó el viento de Arifar y desvió la lluvia de proyectiles. Tigre respondió eliminando enemigos uno por uno y al destruir la bandera enemiga, provocó una fractura en la moral rival. Eleonora, a la cabeza, atravesó las líneas, mientras Tigre cubría sus flancos. La batalla se intensificó. Mientras Bertrand le entregaba un nuevo carcaj, el cuerno de batalla resonó. Un dragón terrestre apareció ante ellos. El ejército de Thenardier lo había domesticado para romper sus líneas, mientras su caballería flanqueaba. 2 soldados intentaron frenarlo, pero fueron aplastados sin piedad. Tigre comprendió que sus flechas eran inútiles ante el cuerpo del dragón. Desde la distancia, Sion observaba con regocijo, pero Limalisha ya lideraba una maniobra para contrarrestar el flanqueo. Mientras sus tropas contenían al enemigo, Eleonora decidió enfrentar al dragón personalmente, invocando una técnica nunca antes usada en combate humano. Al mismo tiempo, Limalisha detectó movimientos de refuerzo. Ante ello, ordenó una retirada estratégica que resultó ser una trampa. Cuando los soldados enemigos creyeron tener ventaja, fueron sorprendidos por un aluvión de cables ocultos que desestabilizaron sus caballos. Inmediatamente, las tropas de Limalisha cargaron y rompieron sus líneas. Ella entendió que ese éxito no habría sido posible sin el respaldo del pueblo, que confiaba en Tigre. Simultáneamente, las tropas de Eleonora reanudaban su ofensiva. Tigre, al ver el momento preciso, señaló la hora de la emboscada. Desde las colinas, cientos de caballos sin jinete fueron liberados, creando la ilusión de un ejército aún más grande. Un mensajero informó a Sion que más de 2000 soldados enemigos se acercaban por retaguardia, superando con creces a su propia fuerza de 600. Acorralado, Sion entró en pánico, golpeó a uno de sus propios hombres que propuso resistir. La retirada se volvió inevitable. No sabía que había sido engañado por una maniobra brillante. Los caballos sin jinete solo eran señuelos. La verdadera fuerza del ejército enemigo estaba aún por desplegarse. Mientras los caballeros de Thenardier se retiraban, las fuerzas de Eleonora Viltaria continuaban su avance, debilitándolos una y otra vez hasta romper por completo la segunda columna de caballería. Con la línea principal colapsando, el enfrentamiento se centró en Sion Thenardier. Tigre Burmut Born se acercó para exigir su rendición, reclamando justicia por los daños cometidos contra Alsace y su gente, pero Sion, fiel a su arrogancia, lo desafió a un duelo, despreciando tanto a su pueblo como al rostro de su enemigo. Tigre no necesitó una lanza, su arco era suficiente. A pesar de las provocaciones, disparó con precisión. Una y otra vez impactó en el mismo punto hasta perforar el escudo de Sion y herirlo. El grito del noble resonó mientras Tigre preparaba un nuevo disparo. Las tropas de Sion acudieron a protegerlo, lo que provocó el choque de ambos ejércitos en una nueva ola de combate. Eleonora observó que el duelo pudo haber tenido cualquier desenlace, pero Tigre había demostrado su valor. En ese instante, el dragón terrestre de Sion comenzó a volar. Era su ruta de escape. Tigre, guiado por su instinto y por el poder oculto de su arco sagrado, canalizó el maná de Arifar en su flecha. Eleonora, al ver el resplandor que lo envolvía, comprendió el vínculo entre ambos. El disparo atravesó el cielo y alcanzó su objetivo. Sion cayó y con su líder abatido, la moral de su ejército se desplomó. Eleonora alzó su espada y proclamó la victoria. Al día siguiente, Tita preparó pan y despertó a Tigre con la calidez de siempre. Durante el desayuno, Eleonora anunció que debía regresar a la capital. Aunque no tenía claro cómo detener la guerra, sabía que debía intentarlo. En el lado opuesto, el duque Thenardier mostraba su furia por la derrota de Sion. Para resolverlo, ordenó a su subordinado contratar a los Saktet Serach, un grupo de asesinos. Además, planeaba usar a otra Vanadis en su estrategia. Poco después, Eleonora informó que había recibido autorización del rey Víctor para continuar con la campaña, aunque Alsace quedaría bajo su dominio si era conquistada. En ese contexto, Eleonora mencionó a Ludmila Lowry, otra Vanadis peligrosa que el duque podría utilizar. Sus palabras no habían terminado cuando Ludmila entró en la habitación. Con la presencia imponente de su lanza sagrada, Levatain, Ludmila se presentó como una aliada del duque. Aunque Eleonora la miraba con desconfianza, Ludmila aseguró que deseaba hablar
colaborar con Tigre. Cabalgaron juntos al bosque, mientras Eleonora y Limalicia los seguían discretamente. Tigre sospechaba de una trampa, y sus dudas se confirmaron cuando esquivó una flecha disparada desde los árboles. Uno de los asesinos saltó, lanzando un dardo venenoso que Eleonora desvió. Tigre lo inmovilizó con una flecha directa al tronco. Al identificar su tatuaje, Ludmila confirmó que era un miembro de los Serás. Otro atacante apareció, pero Limalicia lo eliminó. Sin embargo, fue mordida por una serpiente, lo que provocó una emergencia. Tigre impidió que cayera al suelo y comenzó a absorber el veneno antes de que fuera tarde. Cuando más asesinos aparecieron, Ludmila activó su arma sagrada y desató un ataque de hielo que los aniquiló de una vez. Con un simple gesto, desintegró el hielo y criticó la falta de concentración de Eleonora. Luego se retiró. Días después, con Limalicia recuperada, Eleonora planeaba recompensar a Tigre por salvarla. Mientras Tigre se dirigía a las termas, se encontró nuevamente con Ludmila. Aunque al principio parecía una amenaza, solo buscaba provocarlo. Tigre trató de mantener la compostura, pero las tensiones entre Eleonora y Ludmila seguían creciendo. Ludmila, sin embargo, reconoció en Tigre una bondad que contrastaba con su lealtad hacia Eleonora. Poco después, Eleonora ordenó reforzar las fronteras, convencida de que Ludmila no tardaría en moverse en su contra. Sus sospechas se confirmaron. Ludmila movilizó su ejército hacia Leitmeritz, atrapando a Eleonora entre su ofensiva y la presión de Thénardier. El plan había sido manipularla, obligándola a dividirse. Con el tiempo, los ejércitos de Ludmila avanzaron. Las tropas de Eleonora, atrincheradas cerca de su campamento, se preparaban para el conflicto. Ludmila declaró que no rompería su alianza con Thénardier, y los preparativos para la batalla comenzaron. En la cordillera de Tatra, con la nieve cayendo sin tregua, ambos ejércitos se enfrentaron. La lucha fue encarnizada, pero sin una victoria clara. Esa noche, en el campamento, Eleonora aseguró que lideraría personalmente la ofensiva al amanecer. Pero al llegar el día, Limalicia trajo noticias alarmantes. Ludmila se había retirado a las montañas. Habían caído en una trampa. Con un solo paso hacia la ciudadela, podrían ser aniquilados por posiciones defensivas bien establecidas. Aún así, Tigre y Eleonora decidieron explorar la fortaleza. Las puertas estaban selladas con hielo y reforzadas, haciéndola casi impenetrable. Ningún intento funcionó. Por la noche, Eleonora consideró usar el poder del viento para atacar desde el cielo, pero Tigre propuso un nuevo plan. Al día siguiente, vestido con una piel de oso, recorrió las montañas, ocultando su identidad. Durante su recorrido, halló un zorro al que disparó, pero notó una segunda flecha en el cuerpo del animal. Ludmila apareció intrigada. Tigre la convenció de su habilidad al demostrar otro disparo preciso. Acamparon juntos al atardecer. Ella intentó persuadirlo para unirse a su causa, pero él se negó, reafirmando su fidelidad a Alsace. A la mañana siguiente, Ludmila partió de regreso a la ciudadela. Aunque parecía una despedida, Tigre la siguió en secreto. Desde un acantilado, divisó la fortaleza. Al día siguiente, regresó con su ejército y al descubrir que la retaguardia estaba pobremente defendida, ideó una estrategia para infiltrarse silenciosamente. Cuando el ejército llegó a la retaguardia de la ciudadela, descubrieron que estaba protegida por barreras adicionales. Aunque Tigre Burmudborn propuso un nuevo enfoque, Eleonora Viltaria insistió en seguir el plan original. Al caer la tarde, invocó el maná de Arifar y lanzó su técnica con la espada sagrada para destruir la puerta. Sin embargo, solo logró abollarla. Mientras intentaba atacar nuevamente, una lluvia de flechas cayó sobre ella, pero Tigre la protegió a tiempo. Molesta por la interrupción, Eleonora expresó que ese momento era decisivo para ganar la guerra. Sin embargo, Tigre comprendió lo que debía hacer. Invocando el poder de Arifar a través de su arco, generó una flecha envuelta en relámpagos que atravesó la puerta como un rayo. La entrada fue abierta y Eleonora ordenó la carga. Sus tropas entraron en formación, mientras un asesino observaba desde las sombras. Desde el interior, Ludmila Lowry detectó la brecha en la defensa y se preparó. Tigre eliminó a un arquero para cubrir a Eleonora, quien lideraba la ofensiva. Al frente, Ludmila apareció, lista para enfrentarse a su compañera Vanadis. La batalla comenzó con un cruce de armas entre ambas. Ludmila invocó fragmentos de hielo con su lanza, pero Eleonora respondió con ráfagas de viento que deshicieron los ataques. A pesar de que Ludmila congelaba el terreno a cada paso, ninguna cedía terreno. En medio del combate, ambas desataron sus armas a plena potencia, creando una colisión de magia tan poderosa que sorprendió a todo el campo de batalla. Aprovechando la distracción, un asesino saltó desde un escondite, pero Tigre lo interceptó con una flecha. Al reconocerlo, Ludmila recordó que ese era el arquero que había conocido en la montaña. Después del enfrentamiento, Ludmila confrontó a Tigre sobre por qué la había salvado. Él respondió con sinceridad, todo lo que hacía era por proteger Alsacia. Esa declaración la conmovió y decidió mantenerse neutral en la guerra, dándole a Eleonora una clara ventaja frente a Thénardier. Pero el duque Thénardier ya preparaba su siguiente movimiento. Mediante una orden real manipulada, logró que el reino de Brun enviara a su caballero más temido, Roland, comandante de la Orden de Navarre, portador de Durandal, la espada invisible, y cubierto por una armadura negra. Roland era temido por cortar a miles con sus propias manos. Tras recibir la orden de eliminar a Tigre, Roland avanzó. Mientras tanto, Tigre disfrutaba de un descanso en Alsacia, donde reorganizaba sus fuerzas. Con 5000 soldados de Sachtet a su lado y el apoyo de Lord Mayas, había establecido una base cerca
cerca del territorio de Thénardier. En la ciudad de Son, fue recibido por los líderes locales, quienes le ofrecieron apoyo. Luego se tomó un momento de paz en el campo, pero su tranquilidad fue interrumpida por Luni, el dragón de Eleonora. Al seguirlo, una joven sin armadura emergió entre los árboles y tropezó con él accidentalmente. Más tarde, en la tienda, Sofia Obertas, la enviada del rey Víctor, se presentó formalmente. Le informó que el rey de Brunn estaba enfermo y que su visita tenía carácter oficial. Además, reveló algo más preocupante: Tigre había sido acusado de traición y despojado de sus títulos. Mientras él reflexionaba sobre esa acusación injusta, Sofia le confesaba a Eleonora que las demás Vanadis se mantenían al margen del conflicto, temiendo que sus aliados lo abandonaran por el peso de esa traición. Al día siguiente, Bertrand anunció que la Orden de Navarre se acercaba al campamento. Las tropas de Eleonora se movilizaron hasta las llanuras de Ormea, listas para enfrentar a Roland. Cuando este desenfundó Durandal, su hoja pareció extenderse con cada paso, y al cargar, su poder arrasó las líneas de Eleonora. Ella respondió enfrentándolo directamente, pero el primer choque de espadas casi la hizo caer. Roland, implacable, eliminó a varios soldados de un solo golpe y volvió a atacar, derribándola de su caballo. Tigre llegó a tiempo para salvarla. Disparó una flecha hacia las nubes y cuando Roland intentó acabar con él, esa misma flecha descendió con precisión sobre su montura. Roland comprendió que no fue un error. Tigre lo había planeado todo. Mientras él y Eleonora intentaban retirarse, los hombres de Roland los perseguían. Entonces Sofia apareció, invocando el poder de Falvarre. Su cetro emitió una luz dorada que levantó una barrera protectora. Sin embargo, Roland, demostrando su fuerza, destruyó la barrera de un solo golpe. Sofia bloqueó sus ataques y activó su técnica para desaparecer ante sus ojos. Gracias a eso, Tigre y Eleonora lograron alejarse. En paralelo, las tropas de Mayas Rodand habían tendido una emboscada a la retaguardia de Roland, obligando a este a reorganizar su formación. Roland recordó que al recibir la orden real, intentó ver al rey de Brunn, pero fue retenido por Ganelon y Thénardier, quienes le aseguraron que el rey estaba demasiado débil para recibirlo. Desde entonces, Roland había actuado por esa orden, aunque comenzaba a sospechar de los motivos reales detrás de ella. Esa noche, Eleonora visitó la tienda de Tigre y pidió a Tita que los dejara a solas. Le aseguró que lideraría el ejército en su ausencia. Mientras contemplaban el campamento, Sofia se unió a ellos y le ofreció a Eleonora su apoyo. Al ver que ella estaba decidida a utilizar su técnica más poderosa, el arte del dragón, contra Roland, Sofia juró que lucharía a su lado hasta el final. En el campamento de la Orden de Navarre, Richard, el asistente de Roland, expresaba sus dudas. Creía que Tigre Burmudborn solo intentaba proteger su patria, pero Roland, fiel a sus órdenes, afirmó que continuarían con la ofensiva. Al amanecer, Eleonora Viltaria y sus tropas cruzaron el río y tomaron posiciones estratégicas. Mientras tanto, Tigre, herido, despertaba con el peso de su deber. Al mirar su arco, sintió que algo dentro de él le hablaba. Guiado por esa energía, partió acompañado de Tita, a pesar del dolor. El arco comenzó a emitir un brillo sobrenatural, y su camino los llevó a un templo olvidado. En su interior, encontraron antiguos grabados y la figura esculpida de una deidad, Tirnafal, la diosa de la oscuridad y la muerte. Tigre, buscando poder para proteger a Alsacia, pidió una señal. La voz de la diosa se manifestó a través del cuerpo de Tita, advirtiéndole que no lo había llamado. Fue él quien acudió por voluntad propia. Mientras la batalla se intensificaba, Tirnafal le ofrecía su poder, desafiándolo a demostrar su determinación. Tigre, decidido a liberar a Tita, apuntó su flecha hacia ella, y al disparar, la energía purificó el cuerpo poseído. Tita volvió en sí, temblorosa, y Tigre la envolvió en su capa. Sin más tiempo que perder, se dirigió al frente. En el campo de batalla, el ejército de Eleonora ya estaba en desventaja. Aprovechando el terreno, sus tropas habían desviado el río para convertir el campo en un pantano fangoso, dificultando el avance enemigo. Cuando Roland se lanzó al combate, Eleonora intentó alejarlo de sus fuerzas. Aunque Roland entendió la estrategia, decidió seguirla. Tigre se acercaba mientras Eleonora luchaba por mantenerse en pie ante el poder de Durandal. Al elevarse con el viento de Arifar, Sofia Obertas apareció para ayudar, envolviendo a Roland con una ráfaga de luz dorada. Eleonora usó ese momento para liberar su técnica más poderosa. Sin embargo, Roland, con un solo tajo, disipó la magia del viento. Agotado, Roland aún avanzaba. Tigre, desde casi una milla de distancia, tensó su arco. Cuando Roland se acercó a ellos, Tigre declaró su intención de defender Alsacia. Roland, fiel al deber, no aceptó justificaciones y levantó su espada para acabar con ellos. Tigre, debilitado, lanzó una flecha impregnada de maná que Roland logró dividir, aunque la explosión lo derribó. Cuando el humo se disipó, Roland seguía en pie, pero sin fuerzas para continuar. Cayó de rodillas, aceptando su derrota y reconociendo que había estado luchando del lado equivocado. Poco después se retiró del combate y la Orden de Navarre abandonó la guerra. Un tratado fue firmado. Richard representó a la Orden, acordando sepultar a sus caídos en la colina occidental, mientras Gerard, por parte de Eleonora, haría lo mismo en la oriental. En una reunión posterior, Roland anunció su intención de regresar a la capital para enfrentar al rey. Tigre intentó advertirle del peligro, pero Roland, decidido a redimirse, partió. Días después, Eleonora se despidió. Debía volver a Sachacted, pues Sasha, su amiga, y también Vanadis, estaba siendo atacada por otra Vanadis. Tiempo atrás, ambas se habían prometido protegerse mutuamente, y con Sasha perdiendo
incluso la capacidad de caminar por sí sola, Eleonora sentía que debía cumplir su promesa. Tigre se comprometió a liderar las tropas hasta su regreso. Roland llegó a la capital, pero fue engañado y encerrado en una sala. Una voz le habló desde un sistema oculto. Ganelón, uno de los 3 grandes duques, lo acusó de traidor y activó un mecanismo que liberó un enjambre de abejas venenosas en la habitación, ejecutándolo sin juicio. Ese mismo día, Eleonora y Limalisha marchaban con el ejército hacia Sekhted, mientras Sofia se despedía de Tigre para seguir su propio camino. Más tarde, Mayas Rodant le dio la noticia a Tigre: Roland había sido asesinado. En el castillo, Thenardier se enfurecía con Ganelón por tomar esa decisión sin consultarle. Mientras discutían, recibieron una amenaza aún mayor. Un poderoso ejército procedente de Mosinel avanzaba desde el sur, saqueando aldeas y destruyendo ciudades. Compuesto por 20.000 soldados, esclavizaban poblaciones enteras y devastaban todo a su paso. Thenardier, ante el avance imparable, dividió sus tropas, envió 7.000 al sur para contener al enemigo y dejó 13.000 en la capital para defenderla. Mientras tanto, Tigre meditaba su siguiente movimiento. Aun con la presión de una nueva guerra, no olvidaba el gesto de Roland. La espada de Durandal que le fue confiada le recordaba la causa por la que luchaba. Con determinación renovada, reunió a sus comandantes y anunció que marcharían al sureste. Su misión no era solo sobrevivir, sino proteger a quienes aún quedaban por defender. Mientras Mayas Rodant expresaba su preocupación por las defensas, Tigre Burmudborn le explicó que con tan pocos hombres y sin refuerzos de ningún otro ejército, resistir un ataque directo era imposible. Al día siguiente partió con sus 1.700 soldados hacia un nuevo territorio, mientras Tita oraba en silencio por su regreso. El ejército de Mosinel continuaba marchando, arrastrando civiles con brutalidad. Tigre, al presenciar el colapso de uno de ellos, sintió la impotencia arderle en el pecho. Quería protegerlos a todos, pero sabía que enfrentarse directamente al enemigo era suicida. Sin embargo, cuando avanzaban por las montañas, descubrieron a unos soldados persiguiendo a una niña. Las flechas de Tigre acabaron con ellos y al ver que era de Brune, la joven se desmayó entre sus brazos. Al caer la tarde, el general Qasim de Mosinel recibió noticias de ataques constantes a su flanco izquierdo. En respuesta, envió 3.000 soldados a eliminar a un supuesto escuadrón de 200 jinetes de Brune. Al cruzar un paso angosto, cayeron en una emboscada. El ejército de Tigre los superó en número y sus hombres aprovecharon el terreno para masacrarlos sin piedad. Con cada escaramuza, Tigre debilitaba a las fuerzas invasoras, reduciendo su número a 18.000. Desesperado, Qasim ejecutó a 10 rehenes y formó una unidad de 3.000 soldados para usarla como barrera frente a su ejército principal, seguro de que Tigre jamás atacaría de frente con tan pocos hombres. Pero Tigre apareció con solo 600. Desde la distancia, denunció la masacre de inocentes y prometió justicia. Qasim ordenó abrir fuego, pero entonces una flecha voló desde las montañas y le atravesó la cabeza. Su asistente cayó justo después. La moral del ejército colapsó y comenzaron a huir. Tigre ordenó perseguirlos y horas más tarde liberó a los cautivos. Una niña le agradeció por vengar la muerte de su padre. Más tarde, Gerard informó que quedaban 1.500 hombres, pero más de 400 estaban heridos. En ese momento, Rurik trajo malas noticias. Una avanzada de 30.000 soldados de Mosinel se dirigía a su posición. Tigre ordenó escoltar a los civiles, pero un mensajero anunció que otros 4.000 soldados enemigos se acercaban. Salió al encuentro con un pequeño destacamento, sabiendo que era casi imposible detenerlos. Cuando los tenía a la vista, los estandartes de una nueva fuerza aparecieron en el horizonte. Era el ejército de Ludmila Lowry. Mientras tanto, en Sekhted, Eleonora y Limalisha habían llegado al castillo de Sasha. Al enterarse de que su atacante era Elisabetta Fomina, la Vanadis del Rayo, Eleonora quiso encargarse personalmente del conflicto. Sasha explicó que Elisabetta la acusaba de haber guiado piratas hacia sus tropas y había cortado la comunicación para luego regresar con un ataque directo. Eleonora, indignada, prometió devolverle el golpe. En paralelo, en el campamento de Mosinel, el comandante Namut se preguntaba por qué Ludmila se había aliado con Tigre. Aún así, intentó acercarse a ella enviando una propuesta, pensando que si era lo suficientemente atractiva, podría sumar a su fuerza. En otro frente, Ludmila no ocultaba su desdén al reencontrarse con Tigre, criticando su aspecto y su desesperación. Él, pese a todo, le pidió ayuda, aunque no tenía nada con qué pagarle. Ludmila insinuó que él poseía otras formas de compensación. Aunque al principio dudó del poder de su arco, Tigre le mostró la reliquia familiar, revelando que aún no sabía controlarlo por completo. Esa noche revisó a la niña rescatada, quien le reveló su nombre, Regin. Le pidió un favor, aunque sus motivos aún permanecían ocultos. En paralelo, Elisabetta recibía noticias de que una unidad de 3.000 jinetes se aproximaba desde el sur. Reconoció la fuerza, era el ejército combinado de Eleonora y Sasha. Ambos ejércitos se enfrentaron al amanecer. Elisabetta cargó y Eleonora, con su espada al frente, respondió. En el corazón de la batalla, ambas Vanadis se enfrentaron. Eleonora desató su técnica con Arifar. Mientras Elisabetta activaba su látigo de energía, el choque de sus poderes generó una explosión. Aunque Elisabetta fue repelida por la onda de impacto, comprendió que Eleonora no había retrocedido. Sin embargo, cuando estaba por terminar la pelea, Elisabetta le reveló que Thenardier y Ganelón habían movilizado sus ejércitos. Además, un escuadrón de 40.000 soldados de Mosinel había comenzado
comenzado a invadir Brune. La batalla entre ambas había sido una trampa para alejar a Eleonora de la defensa del reino. Dado que el objetivo ya se había cumplido, propuso sellar un acuerdo para enfocarse en el verdadero enemigo. Eleonora aceptó, pero exigió que se disculpara con Sasha. Elisabetta prometió hacerlo al día siguiente. Después de explicarle todo a Sasha, Eleonora emprendió su regreso a Brune. Mientras tanto, en Brune, Ludmila Luri proponía una estrategia para derrotar al ejército de Mosinel en una sola batalla. Tigre Burmud Born, al principio escéptico, consideraba que no podían lograr la victoria con fuerza bruta, pero Ludmila sugirió atacar directamente al comandante supremo, ya que cortar sus líneas de suministro era inviable. Tras explicar su plan, Tigre vio una posibilidad, aunque dudaba de sus intenciones, ella simplemente respondió que esperaba una recompensa especial. El ejército de Mosinel avanzaba en 7 columnas separadas, manteniendo distancia entre ellas para evitar emboscadas. Esa noche, en el campamento enemigo, un emisario informó al comandante Bárbaros que la Vanadis de Olmut solicitaba su retirada. Poco después, un explorador reveló que las fuerzas de Tigre se encontraban tras las colinas, cerca del campamento donde se refugiaban 2000 civiles anteriormente capturados. Bárbaros interpretó esto como una provocación y declaró oficialmente la guerra a Ludmila. Mientras la nieve comenzaba a cubrir el campo, las tropas de Tigre y Ludmila ya ocupaban posiciones en las colinas. Al amanecer, el ejército enemigo se desplegó por la llanura. Mientras sus divisiones se dedicaban a perseguir a los supuestos civiles, las fuerzas de Tigre lanzaron un ataque sorpresa desde lo alto. Las flechas llovieron sobre los enemigos y Ludmila, usando su lanza sagrada, congeló a varios soldados de un solo golpe. La batalla se intensificó. Tigre disparaba sin descanso y mientras él descendía hacia el enemigo, Gerard le entregó un nuevo carcaj. Conscientes de que el centro enemigo se estaba reorganizando, Ludmila permanecía a su lado, cubriéndole la retaguardia. Bárbaros, al ver a sus tropas emboscadas desde un segundo flanco, comprendió que habían caído en una trampa bien ejecutada. Simultáneamente, una unidad disfrazada de civiles resultó ser un escuadrón oculto de Tigre, que atacó la quinta división de Mosinel por sorpresa. Mientras tanto, los verdaderos civiles se hallaban seguros, escondidos en una fortaleza situada en la cima. La noche anterior, Tigre les había confiado su plan y todos habían aceptado colaborar. Conforme la batalla avanzaba, las fuerzas combinadas se acercaban a la posición de Bárbaros. Sin embargo, la sexta división giró dirección para interceptarlos. Tigre, desesperado, envió a su caballería voladora, aunque sus hombres estaban exhaustos. La situación se tornaba crítica. Bárbaros desplegó su sexta y séptima división para rodear a las fuerzas de Tigre. A pesar del cansancio, este siguió luchando. Su mano comenzaba a acalambrarse, pero no se detenía. Gerard le entregó otra aljaba y le pidió a Ludmila que se retirara, pero ella se negó. Estaba decidida a pelear hasta el final. En ese momento, un nuevo ejército apareció desde los bordes del campo. Sus comandantes ordenaron atacar a Mosinel desde todos los ángulos. Bárbaros, sorprendido, preguntó de dónde había salido tal fuerza. Le informaron que eran tropas del reino de Brune, aliadas ahora de Tigre. Tigre, abrumado por las emociones, fue protegido por Ludmila, quien lo sostuvo mientras él decidía seguir luchando. Bárbaros, al saber que enfrentaban a un ejército combinado, que ya sumaba más de 5000 hombres, ordenó un ataque a su flanco, con lo que quedaba de su fuerza principal. Pero un nuevo informe lo devastó. Otros 3000 soldados se acercaban desde el noroeste, liderados por Mayas Rodan. Comprendiendo que la derrota era inevitable, Bárbaros ordenó la retirada. Más de 6000 soldados suyos habían muerto. Al enterarse al día siguiente de que su flota en la frontera sur había sido destruida por fuerzas del duque Thenardier, reconoció que Tigre lo había vencido. Esa noche, mientras algunos celebraban la victoria, Tigre no tenía fuerzas para responder. Ludmila le informó que el ejército de Mosinel se retiraba. Exhausto, se desplomó. Al amanecer, el aliento helado del dragón de Ludmila lo despertó. Más tarde, Eleonora Viltaria apareció en el campamento. Esa noche, bajo las estrellas, Tigre se disculpó por las bajas. Eleonora le pidió que se tumbara a su lado, tomándole la mano en señal de apoyo. Le preguntó si se arrepentía, pero él negó con la cabeza. Entonces le pidió que rezara por los que ya no estaban. Días después, una joven abrió un portal dimensional. Era Valentina Glincaestes, otra Vanadis que había estado observando a Tigre. Durante 4 días se refugiaron en Fort Perch, cerca de la frontera de Thenardier. Ellen y Ludmila lo acompañaban a donde fuera, pero Eleonora, cansada de los constantes roces con Ludmila, le pidió que regresara a Olmutz. Ludmila respondió que su rey le había encargado vigilar la situación y que además Tigre le debía un favor. Mientras tanto, Tigre aún recordaba el encuentro con Valentina. Mayas, creyendo que estaba estresado, le informó de rumores sobre una joven en el campamento que se parecía al príncipe desaparecido de Brune. Poco después, Regin entró en la sala. Tigre sabía que estaba lista para revelar un secreto y le pidió que hablara. Regin se presentó como Regnas Estelle de Charles, el verdadero heredero al trono de Brune. Ante la sorpresa de todos, Limalisha le pidió pruebas. Regin relató un encuentro con Tigre 6 años atrás durante un festival de caza en Vincennes, cuando él la vio cazar y comerse un ave silvestre. Cuando Tigre escuchó esas palabras, comprendió que Regin era el verdadero príncipe. La sorpresa del momento hizo que Mayas se desmayara. Unos minutos después, ya recuperado, Regin explicó que durante una redada nocturna fue atacado
atacada por un asesino y fingieron su muerte. Ellen, confundida, preguntó por qué se hacía pasar por varón. Regin reveló que era la única forma de heredar el trono, pues en Brune las mujeres no eran aceptadas como monarcas. Limalisha sugirió ocultarla en la ciudad por seguridad. Mientras Ellen aseguraba que nadie creería que el príncipe era una chica, Tigre expresó su deseo de confirmar si realmente era hija del rey. Entonces Regin contó que existía una puerta secreta en Lutetia, accesible solo por sangre real, que llevaba directamente a la capital. Era todo lo que Tigre necesitaba escuchar. El nuevo destino era claro: Lutetia. En paralelo, Talar Graham había logrado domesticar media docena de dragones. Seguro de su poder, planeaba usarlos para destruir a las Vanadis. En Nemetacum, Ganelón celebraba haber debilitado al rey y esperaba con ansias el resultado entre Tigre y Talar. Al día siguiente, los dragones de Talar arrasaron el ejército de Ganelón. Cuando Stay reveló que las fuerzas de Tigre se dirigían a Artesium con la princesa, Talar supo que buscaban el santuario de la gruta. Juró aniquilarlos. Al mismo tiempo, el rey Víctor envió a Sofía Obertas como emisaria a Brune, con la esperanza de que mediara el conflicto. Mayas reveló entonces que Ganelón había incendiado la capital y Ellen recibió informes de que el ejército de Talar marchaba al norte. A pesar de ello, Tigre mantuvo el rumbo hacia Artesium. En las llanuras de Vilnacroa, su ejército de 20.000 se enfrentó a los 24.000 de Talar. En la batalla, mientras los frentes chocaban, Ellen y Ludmila atacaron por el flanco. La combinación del viento de Ellen con el hielo de Mila permitió atravesar a los dragones. Sin embargo, dos de estas bestias siguieron avanzando. Talar, preocupado por la fuerza de las Vanadis, ordenó que las atacaran apenas acabaran con los dragones. Ellen intentó usar su ráfaga de viento, pero fue repelida por una barrera. Vernon se activó justo a tiempo para salvarla. Ludmila desató otra oleada de viento, pero esta vez su magia se desintegró. Un dragón lanzó fuego contra ellas. Ellen se interpuso y recibió las llamas, mientras Mila levantaba un muro de hielo para protegerla. Tigre seguía combatiendo. Al llegar el mediodía, ambos ejércitos se tomaron una tregua. Ellen dedujo que el hechicero de Talar había anulado sus poderes, pero tenía una idea para contrarrestarlo. Convencida, pidió a Tigre que se concentrara en los soldados y confiara en ellas. Tras la pausa, el ejército de Tigre volvió al combate. Un explorador informó que sus tropas centrales portaban bastones, lo que Stide interpretó como una estrategia desesperada para evitar el uso de dragones. Talar siguió con el plan: los dragones al frente, los flancos por los lados. Tigre ordenó retirada. Ellen y Mila avanzaron para enfrentar a los dragones. Mientras sus hombres se preparaban, Gerard y Bertrand llevaron carcajes al frente. Divididas en dos unidades, las tropas flanquearon al enemigo mientras las Vanadis luchaban con los dragones. Las piedras lanzadas por los hombres confundieron al enemigo. Cuando una flecha atravesó el cráneo de un comandante, Tigre disparó una segunda flecha mortal y sembró el caos. Ellen, sostenida por un torbellino, perforó al primer dragón. Mila atravesó las llamas y lo apuñaló. La batalla se intensificó cuando el segundo dragón lanzó a Ellen por el campo. Mila lo enfrentó, lo repelió con su lanza y Ellen reactivó su arte. Coordinadas, evadieron el ataque y Ludmila liberó cristales de hielo. Ellen apareció por el flanco y lo apuñaló. Al activar a Arifar, la magia del viento estalló dentro de la criatura. El enemigo cayó. Exhaustas, las Vanadis habían ganado. Días después, ya en un nuevo campamento, Ellen y las chicas entraron a la tienda de Tigre, quien dormía profundamente. Ellen recordó que él solía despertarse si sentía una amenaza cerca. Más tarde, mientras desayunaban, Ellen preguntó por el siguiente movimiento. Tigre dijo que continuarían hacia Artesium, pero antes buscarían confirmar la identidad de Regin en el santuario secreto. Alicia apoyó el plan, segura de que Talar estaba perdido. Regin explicó que su destino era la gruta sagrada, llamada Charles Saint-Croel, cuna de Brun, donde el fundador Carlos recibió guía divina. Había tres accesos, uno en el centro de Artesium, otro en el templo de Mosia y el tercero en el cementerio noreste. El templo era el más cercano. Tigre decidió partir al día siguiente con Regin. Bertrand, al entrar en su tienda, pidió acompañarlos. Tigre aceptó, advirtiéndole que huyera si todo salía mal. Al amanecer, llegaron al templo de Mosia. Dentro, Regin reveló un mecanismo oculto. Movieron una estatua gigante, revelando un túnel. Mientras avanzaban, ella explicó que la ciudad había sido un refugio de nobles, y ese pasadizo era una vía de escape. Pronto se toparon con una antigua pintura. Regin explicó que representaba la batalla de los dioses contra un dragón. Era parte de su historia. Regin continuó explicando que la diosa de los tres pilares fue creada para servir a los dragones y que el mural era una prueba de que la gruta sagrada estaba cerca. Sin embargo, al detectar presencia enemiga, Ellen y Tigre se adelantaron con las armas listas. Frente a ellos apareció Talar Graham, quien declaró que venía a eliminar a la princesa. Bertrand escapó junto a Regin, pero Stide interceptó la flecha de Tigre. En medio del caos, Ellen se lanzó al combate, cortando a los soldados mientras estallaba la batalla. Talar ordenó a Stide asesinar a la princesa. En ese instante, Rurik anunció que cubriría a Ellen y corrió adelante, permitiéndole atravesar más de 200 metros entre enemigos para enfrentarse directamente a Talar. Las espadas chocaron violentamente. Aunque Ellen pasó a la ofensiva, Talar
logró repelerla con un golpe brutal. Mientras tanto, Rurik defendía la retaguardia, uno de los atacantes casi lo mata, pero una flecha atravesó su rostro. Tigre seguía luchando. Stide apareció entre las sombras y aunque su atención estaba en Tigre, logró desviar otra flecha sin perder concentración. Admiró la puntería del joven incluso en una cueva oscura, pero aseguró que su único objetivo era asesinar a la princesa, ordenando retirada a los demás. Tayar explicó entonces que eligió el combate en esa cueva para acabar con todos de una vez. Con un nuevo impacto derribó a Ellen, pero ella se levantó para contraatacar. Mientras luchaban, usó su magia de viento para mantener distancia. Sin embargo, un temblor repentino anunció que el lugar comenzaba a derrumbarse. La tierra se resquebrajaba y por puro instinto, Ellen volvió a cargar. Tallard ordenó retirada, Stide, en cambio, avanzó. Tigre pidió a Rurik que huyera con Regin y ambos se apresuraron por el túnel. Justo cuando Ellen intentaba alcanzarlos, lanzó una señal a Tigre para que escapara, pero Stide lo interceptó, deteniendo su flecha y casi alcanzándolo con su espada, lo que hizo que Tigre cayera. Ellen quiso volver por él, pero los escombros bloquearon su camino. Bertrand, al ver el peligro, corrió hacia su señor. En ese momento, Tigre vio su vida pasar ante sus ojos. Cuando Stide alzó su arma para asestar el golpe final, Bertrand se interpuso, recibiendo el impacto. Luego, una luz sepultó la escena en polvo y piedras. Al despertar, Tigre comprobó que podía moverse. Stide había quedado atrapado bajo los escombros. Enseguida buscó a Bertrand y lo encontró malherido. Bertrand, consciente, le sonrió. Dijo que se alegraba de haberlo protegido, que su sacrificio había valido la pena y que estaba orgulloso del hombre en que se había convertido. Con su último aliento, le pidió que cuidara de Tita. Luego cerró los ojos para siempre. Afuera, Ellen, Regin y los supervivientes huían hacia Artesium. De pronto, un rayo de energía se elevó hacia el cielo. Ellen, al verlo, sintió que Tigre seguía con vida. Al llegar a la ciudad, encontraron un pozo. Al asomarse, vieron a Tigre dentro. Ellen bajó de inmediato para ayudarlo. Él seguía con vida. Al ver su rostro, Ellen no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, cuando notó a Bertrand, comprendió que ya no respiraba. Esa noche todos se reunieron en silencio alrededor del campamento. El dolor era evidente y los recuerdos seguían persiguiendo a Tigre.